es nuestro. Y Mira, amanecer pariéndose de trigo. entera publicaciones entre líneas y además es pintora también. Siempre me ha dicho por eso. Bienvenido amigo a otro espacio más de Mundo Editorial. Tengo el gusto que me acompañe hoy para mí un excelente escritor que se incorporó recientemente al sello de publicaciones Entre Líneas y se incorpora con un libro de cuentos, un magnífico libro de cuentos, diría yo, que lleva como título Una cerca de alambre y otros cuentos. Y ese autor lleva como nombre Néstor Pons. ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien, Julio César, perdón, Pedro Pablo, ¿cómo estás? Julio César el Emperador. Néstor, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿cuándo comienzas tú en el mundo de la literatura? ¿Cuándo te llama la atención esto de escribir historias? Bueno, en realidad yo empecé a escribir pequeños cuentos, pequeñas anécdotas cuando yo era muchacho. Digo muchacho, que yo tenía 10, 12 años, 15 años. Nunca lo hice en serio, porque bueno, los estudios y cuando uno es joven se preocupa mucho, pero yo leía mucho y de vez en cuando ponía mis 4 letras en un papel, y para mí eso era un cuento. Y después que llegué aquí, bueno, fue cuando de verdad empecé a dedicarme en serio a la literatura, ya con varios años de edad, con una experiencia. Traté de hacer algo en Cuba, pero bueno, allá las condiciones para la literatura no son muy factibles, que digamos. Y entonces, bueno, incluso cuando yo salí de Cuba, yo dejé a la mitad una novela que la tuve que romper, porque bueno, no me la podía llevar ni la podía dejar. La rompí también un libro de cuentos que tenía, que eran cuentos en forma de cartas que salían de Cuba, que después lo publiqué aquí con medios propios, que se llamó Cartas Húmedas. Y esa fue mi primera cosa en serio. Después me vinculé con El Col Rincón, me vinculé con Atenea, con otras actividades, el Club Peruano también. Y entonces empecé a escribir en serio. O sea, dedicado más y ahí fui creciendo y aquí estoy. Mencionaste también novela. ¿Dónde estás más cómodo? ¿Dónde te sientes mejor? ¿En una novela, escribiendo una novela o en el cuento corto? ¿Cómo? En realidad yo prefiero, o sea, no tengo preferencia ni por la novela ni por el cuento. Sencillamente el cuento es más ágil, es más, ¿cómo te diré? Es más concreto. O sea, se puede, en lo que uno demora en hacer una novela, que demora un año y medio, uno puede hacer 20 o 30 cuentos. Y entonces, bueno, uno está en las peñas literarias, no es lo mismo leer un capítulo de una novela que leer un cuento de 4 páginas. Y entonces, bueno, esa es mi línea fundamentalmente, la cuentista. De este libro que estamos presentando hoy y que recomiendo con creces y además está disponible a través de Amazon.com, cualquier interesado puede llegar ahí y comprar este fantástico libro, Una cerca de alambre y otros cuentos. Y también se va a estar presentando este jueves 29 a las 7:30 de la noche en el auditorio de la 40 y Flagler. Ahí vamos a estar junto a 3 libros más de publicaciones Entre Líneas presentando Una cerca de alambre y otros cuentos de Néstor Pons. Así que si lo quiere firmado por su autor, el momento oportuno es pasar por allí a las 7:30 de la noche. De este libro, ¿qué podemos encontrar aquí en él? ¿Qué temáticas abarcan estos cuentos? Bueno, es una temática variada, porque yo no tengo una línea fija para hacer cuentos. Yo escribo de lo que veo, de lo que me llega, de lo que me interesa. Me interesan muchas cosas, pero bueno, siempre escojo algunas cosas. En ese libro hay 8 cuentos. En ese libro hay el cuento que le da el título al libro, Una cerca de alambre. Es un suceso que sucede, que no voy a contar el suceso, es un suceso que sucede en un campamento militar, cuando un joven decide ver qué hay del lado de afuera de la cerca que limita el campamento. Hay un segundo cuento que es un suceso que le sucede a un hombre que está encerrado en su auto, esperando por un fregado,
y al mirar por el espejo retrovisor, en el carro de atrás hay un drama. Y él no le queda otro remedio que, a pesar de que trata de aislarse del drama, verse involucrado. Hay otros cuentos también, como una calle que tiene determinado ambiente feo, sucio. Ese me gustó mucho a mí. Me alegro mucho. Y entonces todo el mundo está en un estado... Ese es el que se derrama un litro de leche. Efectivamente. Entonces, en medio de tanta oscuridad, el cuento se llama Gris. Entonces, en medio de tanta oscuridad, se derrama un pomo de yogur. Ajá. En plena, que le da una brillantez, un contraste enorme a la oscuridad y a la suciedad. Tiene un mensaje final muy... Y tiene un mensaje final bastante bueno. Hay un cuento medio policíaco, de un hombre que se encuentra con un señor que fue, con quien tuvo problemas varios años atrás, y se lo encuentra de visita en su ciudad. Y se cuenta lo que sucede. Hay un preso que regresa a la casa después de estar varios años privado de libertad por un problema político, que no es en Cuba. Y entonces cuando llega a la casa, ya la niña, que tenía 9 años cuando él se fue, ya tiene 13 años. Y la niña empieza a cuestionar toda una serie de problemas que suceden. Y hay un cuento de un espiritista, que es la nota jocosa del libro. El espiritista se encuentra con una mujer y empieza a contarle, en La Habana de los años 50, empieza a contarle su vida y milagros desde que prácticamente desde que nació, se divorció, que se casó, y le empieza a contar la vida de ella y la mujer. Bueno, imagínate, un cuento bastante... Hay para todos. Hay para todos los gustos. Hay cuentos que tienen un final alegre, otros a lo mejor un poco tristón, así, pero escritos con la mayor intención de que el lector pase un rato agradable y que lo ponga a pensar. Para todos los gustos, y reitero, es muy bien escrito. Es un libro que tiene una fluidez en la narrativa, yo diría que genial. Estábamos conversando con un escritor que yo considero que es escritor. Muchas gracias. Porque de verdad que tiene un dominio de la narrativa, desde mi punto de vista y desde mi opinión, genial. Orestes Pérez, periodista, escritor y poeta, también muy conocido aquí en la ciudad de Miami por ser el presidente del Club Atenea, escribió en su momento, en este libro, Una cerca de alambre y otros cuentos, de Néstor Pous, se han reunido magistralmente, como una muestra palpable del talento, la capacidad de análisis y síntesis del autor, con una mesura, objetividad, varias obras de literatura catalogadas de profesionales, llenas de aspectos que muchas veces no son fáciles de conjugar en su justa medida. Este compendio de cuentos es toda una verdadera antología en prosa, un abanico de exposiciones diversas, una amalgama de cuentos independientes con disímiles temáticas, pero escritos con un lenguaje medio, de fácil asimilación, con finales a veces inesperados que hacen pensar, sonreír o llorar. Y yo totalmente de acuerdo con Sí, mi amigo Oreste. A mí me gustó mucho el prólogo de Oreste. Entonces vamos a ir a un promo y regresamos enseguida conversando con Néstor Pous. Bienvenidos amigos, de regreso del Mundo Editorial, conversando con Néstor Pous sobre este libro que se va a presentar este jueves 29 a las 7:30 de la noche en el auditorio que está en la 40 y Flagler, este libro de cuentos que lleva como título Una cerca de alambre y otros cuentos. Quería preguntarte, tiene en la cubierta una pintura muy bonita que refleja bastante ese cuento que le da título a tu libro. ¿De quién es esta? Sí. Mira, esa pintura surge por casualidad. La autora es una amiga, una pintora ya de reconocido renombre. Ella es venezolana, radica en Illinois, allá en el norte del país,
y en un evento literario en el cual coincidimos nosotros, comenzamos a hablar de sus pinturas y de mis cuentos, y ella se interesó mucho por el cuento de la cerca del hambre. Yo se lo di a leer y ella me dijo, me gustaría cooperar contigo en el libro pintando la imagen de la cubierta. Y yo inmediatamente le dije que sí. Ella se llama Belén Casani, es, como dije, venezolana. Belén, si estás oyendo Viendo esta entrevista, quiero que sepas que tu dibujo ha causado sensación. Sí, De verdad que sí, está muy bonito. Estoy muy agradecido por ti, de lo que tú has hecho y de lo que contribuyó en la publicación de este libro. Ese dibujo tuyo. Te agradezco infinitamente y espero que no sea la última vez que cooperemos. No, y además tiene mucho que ver con la historia. Sí, es la historia, ahí se ve las montañas que rodean el ambiente exterior a la base militar, y entonces se ve la cerca del hambre, se vislumbra en el amanecer la torre de los centinelas, en fin, está muy bien logrado. Néstor, Y capta la esencia del cuento. si tuvieras que quedarte con uno de estos cuentos que están en el libro, así te dijeran, quédate con uno solo, ¿cuál sería y por qué? Mira, yo quiero a todos mis hijos iguales. Y ahí hay 8 hijos que todos, cada uno de ellos, por ser distintos, no tengo preferencia con ninguno. Porque disfruté mucho escribiéndolos, disfruté mucho peleándome con los personajes que se me querían ir del libreto que yo les había dado, en fin, cosas de escritores. Pero en realidad no tengo, si tuviera que escoger uno, sería precisamente el que le da el título al cuento, porque tiene un mensaje que me gusta mucho, o sea, es un mensaje que siento como mío propio, y ese sería, pero no quiere decir que los demás estén en un segundo lugar. Todo el mundo está en primer lugar empatado. Yo me quedaría con todos, igual que me acaba de decir el autor, porque reitero, es un buen libro, muy bien escrito, historias excelentemente narradas, pero yo personalmente me quedaría con Gris, que fue el cuento que me gustó mucho como está escrito. Néstor, estamos con los nombres cruzados. Medio cruzado, ¿no? Néstor. Es que yo soy novato en estas líderes. Néstor, ha sido un gusto, es un placer tenerte aquí en Mundo Editorial, es un placer y un gusto tenerte en el catálogo de publicaciones entre líneas con un libro como este. Si quieres decir algo más ya antes de terminar. No, sencillamente agradecer, porque tengo que agradecer a personas que han cooperado conmigo. Fundamentalmente, por supuesto, en primer lugar mi familia, mi hijo, que ha sido un impulsor de toda esta cosa. Te agradezco a ti por haberme dado la oportunidad de presentar mi libro en una empresa de tanta renombre y que tiene tanta fama. Agradecerle a Orestes Pérez por el magnífico prólogo que hizo y tus palabras también, que aunque no las leíste, pero bueno, están ahí en la contraportada. A Belén, reitero las gracias por su dibujo. Y en fin, a todos mis amigos y a todos mis familiares y mis compañeros de trabajo y a todo el mundo, muchas gracias por el apoyo que me dieron y espero seguir caminando por ese camino. No, estoy convencido que claro que sí, que vas a seguir caminando porque el talento tuyo es indiscutible. Amigos, recuerde, jueves 29 de junio, 7:30 de la noche, auditorio que está ahí en el instituto que radica en la 40 y Flagler, vamos a estar presentando este libro junto a 3 libros más de publicaciones entre líneas. Es el momento para que usted conozca al autor, pueda comprar allí el libro y llevárselo firmado por él. Si no tiene la oportunidad de asistir, recuerde que está disponible a la venta en amazon.com. Gracias como siempre, mi nombre es Pedro Pablo Pérez Santiesteban y mi compromiso es el de siempre, esperarlos en un próximo Mundo. Voy a leer un extracto, un pedazo al inicio de uno de los cuentos que se llama Un encuentro inesperado, que dice así: me dejaba llevar por la escalera rodante de la estación del tren elevado
cuando lo vi por primera vez después de casi 10 años. Me apoyaba yo en el pasamano y miraba hacia el piso inferior cuando lo vi caminando hacia mí, pero con la vista al frente rumbo a la salida. No había ninguna duda. Era él. Más viejo, sí, con el vientre un poco abultado, pero con esa cabeza calva, con esa mancha sobre su sien izquierda que lo había marcado para siempre desde su juventud, producto, según él, de las quemaduras producidas durante un accidente cuando muchacho. No me gustó nada verlo. Que estuviera en esta ciudad era una mala noticia. Saber que estaba aquí me causaba un gran desasosiego, por decirlo menos. Mientras esto pensaba, lo había seguido con la vista, pero inclinándome un tanto hacia mi derecha, tratando de evitar que me viera, si por casualidad miraba hacia arriba y me veía y me reconocía y corría ese espinal de escalador y se lanzaba hacia mí, pero esta paranoia no tuvo razón de ser. Mientras él caminaba alejándose de mí, yo llegaba al piso bajo, daba vuelta hacia el lado opuesto del escalador y ocultándome tras las otras personas apuré el paso hasta divisarlo más tarde, siguiéndole hasta que salió a la calle, paró un taxi, se subió a él y se perdió de mi vista. El cuento continúa cuando estas dos personas en definitiva logran encontrarse y entonces ahí comienza la historia.